de San Marcos, capítulo 1, versos 16 al 20. ¿Todo lo tenemos? Gloria a Jesús, aleluya, gloria a Dios. Una vez más, repito, el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versos 16 al 20. Dice así la palabra del Señor: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Palabra de Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedir dirección al Señor. Padre bendito, Señor, te pedimos en esta hora para que tú nos des entendimiento de tu palabra, para poder, Señor, aplicar este mensaje en nuestras vidas, Señor, y para de esta manera que tú, Señor amado Dios, ponga, Señor, en nuestras vidas, en nuestras mentes, Señor, de poder hacer siempre, Señor, tu voluntad, no para gloriarnos, no para enorgullecernos, sino, Señor amado Dios, a lo contrario, Padre bendito, servirte siempre con humildad para llevar tu palabra, Señor. Queremos aprender cada día de ti, Señor amado Dios, porque por más que leemos tu palabra, Señor amado, siempre encontramos cosas maravillosas, promesas, Señor, maravillosas en tu palabra. Señor amado Dios, gracias por este tiempo que tú nos permites estar en tu casa. En el nombre de Jesús te pedimos amén y amén. Tome asiento, amado hermano. A veces con los años, amados hermanos, la gente que está sirviendo al Señor se olvida el propósito por el cual hemos sido nosotros llamados. Por ejemplo, cuando estuvimos perdidos todos nosotros en el mundo, sin dirección, sin un rumbo, perdidos, a lo mejor muchos se encontraban siempre con su diario vivir de trabajar, llegar a la casa y a lo mejor seguir para adelante y trabajar, y eso era a lo mejor la meta y el motivo de vivir para cada uno. Algunos tal vez se encontraban en otra situación más difícil, como hoy en día podemos encontrar mucha gente que vive una vida en la cual a veces no saben qué rumbo seguir, qué camino seguir. ¿Por qué? Porque lamentablemente el mundo en que vivimos, en el que nosotros vivimos, trabajamos y tenemos nuestros familiares, el mundo fácilmente ofrece cosas, vamos a decir, fáciles. Por ejemplo, te ofrece muchas veces el mundo una manera en la cual uno se puede alejar. Mucho trabajo, mucha responsabilidad, y hay veces uno se olvida del Señor, ¿verdad? Hay veces de repente, amado hermano, se le presenta algo, pero hay veces no le conviene, y si uno no lo medita, va detrás de ese porvenir, y sin embargo pasa un tiempo y se da cuenta que no era el camino o la decisión correcta que debería de haber tomado. Los evangelios, amado hermano, en la Biblia nos hablan, nos relatan, amado hermano, cuando Jesús comenzó su ministerio. Nosotros, amado hermano, podemos entender muchas cosas leyendo humanamente, pero dice la palabra del Señor, amado hermano, que Dios nos revelaría su palabra, y esto solamente entenderían los nacidos de Dios. Porque mire, mucha gente, amado hermano, ha leído la Biblia y no le ha dado, amado hermano, un valor importante a su vida. Dice, el libro es un libro más en el cual puedo leer, y yo veo muchas historias, dicen algunos, pero sin embargo, amado hermano,
Este libro no es un libro cualquiera. Muchos han dicho, sí, hay muchas historias bonitas, pero sin embargo, amado hermano, nosotros podemos darnos cuenta que lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento llegó, amado hermano, a ser figura y sombra, dice amado hermano, lo que acontecería en el Nuevo Testamento. La gente, amado hermano, ofrecía muchos sacrificios para agradar a Dios. La gente, amado hermano, sacrificaba corderos, sacrificaba animales, sacrificaba, amado hermano, muchos sacrificios. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Hoy en día nosotros, ¿qué tenemos que hacer para agradar a Dios? ¿Qué debemos de hacer para poder, amado hermano, de que Dios esté contento? A veces uno dice, ¿qué debería de hacer? Pero sin embargo, amado hermano, la palabra del Señor, amado hermano, dice que nosotros, amado hermano, estuvimos perdidos antes, pero sin embargo Dios envió a su Hijo para rescatarnos. En el mundo entero, amado hermano, hay jóvenes, hay gente perdida, hombres, mujeres, niños, amado hermano, adolescentes perdidos, sin tomar un camino, sin tomar un buen rumbo para poder seguir. Hay veces dicen, ¿qué camino voy a seguir? Tengo problemas en mi familia. Pero sin embargo, amado hermano, la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos las armas, tenemos los instrumentos para poder, amado hermano, corregir nuestras vidas, enseñar a los demás y de esta manera, amado hermano, crecer ¿en qué? En el camino del Señor, en Cristo. Vamos a leer, amado hermano, qué pasó con Pedro cuando ellos estaban, amado hermano, pescando. Dice la palabra del Señor en el libro de Marcos, capítulo 1, verso 14, dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores. Verso 17 dice, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Hasta ahí, amado hermano, me imagino que cuando Pedro y su hermano escucharon estas palabras, decían, ¿qué es esto? Pero sin embargo, amado hermano, la visión de Jesús era más allá de lo que ellos podían imaginarse. Era el comienzo, el inicio de una preparación para la cual, amado hermano, eran 12 hombres en la cual estaban durante 3 años preparándose para una gran misión importante, en la cual, amado hermano, en aquel momento a lo mejor ellos no lo entendieron y no lo sabían. ¿Cuántos se acuerdan, amado hermano, cuando Jesús resucitó de entre los muertos? Se les apareció a 2, dice que caminaban hacia una aldea llamada Emaús. Ellos iban caminando y tristes, dice la palabra, y uno al otro hablaban, qué triste que lo crucificaron, qué pasó, qué vamos a hacer ahora. Y Jesús, amados hermanos, se incorpora caminando al lado de ellos y dice, ¿de qué están hablando y por qué están tan tristes? Y los discípulos dicen, amado hermano, tú eres el único forastero que no se ha enterado, que han crucificado a Jesús el Nazareno y que lo mataron. Wow, tú eres el único que no sabe nada de lo que ha pasado. Pero Jesús se acercó a ellos y caminó con ellos. Jesús les empezó a hablar, escuchen, las palabras que les dijo. ¿No se recuerdan que está escrito que en los profetas se debería de haber cumplido lo que está escrito? Que lo matarían y lo crucificarían y que al tercer día se levantaría de entre los muertos. Los discípulos hasta entonces no lo entendieron. Y dice cuando ellos caminaron, le invitaron a que se quedasen en una casa con ellos, a cenar. Y cuando estaban, dice, amados hermanos, cenando, Jesús lo que hace, amado hermano, coge el pan y lo bendice y lo divide para darles de comer. Ni aún ahí dice la palabra, se dieron cuenta quién era, pero porque Cristo ya había resucitado. Muchas veces
no habla mucha gente de que Cristo durante 40 días y 40 noches todavía, después de haber resucitado, Él caminó entre los discípulos, enseñando, amado hermano, y recordándoles las palabras, amado hermano, que Jesús les había hablado antes de que fuese crucificado. Pero, amado hermano, cuando de repente Jesús les da el pan, dice la palabra, mire, Jesús desaparece de delante de ellos. Jesús ya había resucitado, ya tenía un cuerpo glorificado. Pero sin embargo, amado hermano, la palabra dice, amado hermano, que también cuando los discípulos estaban hablando entre ellos, diciendo, mire, que Jesús creo que ya resucitó, muchos no creían. Pensaban que Jesús había muerto, que alguien se había robado el cuerpo. Entonces, amado hermano, hasta que en un momento así reunidos, los discípulos en un cuarto o en una casa, se les aparece y les dice, pasa a vosotros. Y ellos se espantan y se aterrorizan, porque piensan que están viendo un fantasma. Pero la palabra del Señor dice, no se asusten, dice Jesús, y dice, porque un espíritu no tiene cuerpo ni carne. Y Jesús dijo, miren mis manos, tóquenlas. Soy yo mismo, dijo Jesús, al que crucificaron, al que lo mataron y al que se levantó de entre los muertos. Entonces, amado hermano, ahí, entonces empezaron a creer recién. Hay veces es difícil, amado hermano, no creer en algo que nunca has visto. ¿Cuántos han visto a Jesús? Aquí pregunto, pero ¿cuántos creen en Jesús? Creemos, ¿por qué? Esa es la fe que nos mueve, la fe que nos motiva a creer. Jesús llamó a Pedro y le dijo, Pedro, Andrés, vengan y síganme, que yo los voy a hacer ya no pescadores de peces, sino de hombres. Amado hermano, tenemos una gran tarea. Y Jesús, cuando amado hermano resucitó, les enseñaba más y más y más y más. 12 personas que pasaron, vamos a decir, por un seminario de 3 años, donde Jesús, amado hermano, y escuche, y estaban los discípulos presentes. Jesús sanó a un lunático en Capernaum, enseñó y predicó en Galilea, sanó también a un leproso. Y entonces, amado hermano, y dice la palabra, Jesús empezó a enseñar también sobre las bienaventuranzas. ¿A dónde quiero llegar con esto, amado hermano? Mire, Jesús llama a Pedro y le dice en el verso 17, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Uno puede decir, este está loco, ¿cómo me va a ser pescador de hombre? ¿Alguien sabe cómo puede pescar a un hombre? No estamos hablando de enamorar a alguien, estamos hablando de pescar a alguien para el reino de Dios. Estamos hablando de atraer a alguien para el ministerio de Dios. Estamos, amado hermano, hablando de alguien para que en el ministerio de Dios, Dios te levante a ti, te utilice, amado hermano, para que seas pescador de hombres o mujeres o jóvenes, para el cual, amado hermano, Dios lo llamó a Pedro y a Andrés y a los 12 discípulos, y después, amado hermano, se tornaron a ser los apóstoles, porque ellos fueron, amado hermano, los que vieron a Jesús en persona, en carne, amado hermano, ellos lo vieron, ellos convivieron con Jesús, caminaron con Jesús, vieron muchos milagros, amado hermano, hechos por Jesús. Y ellos, amado hermano, lo veían, lo vivían. ¿Y qué pasa cuando, amado hermano, en algún momento un hombre le lleva a su hijo y le dice, maestro, lo llevé a tus discípulos, pero no lo pudieron sanar, maestro? ¿Qué le dice Jesús a sus discípulos? Generación incrédula. A veces nosotros pensamos que Jesús, amado hermano, alguna vez uno se pregunta, ¿cómo hablaba Jesús? ¿Hablaba bonito, suave, con dulzura, con amor? Sí, hablaba con amor, con dulzura, enseñaba, dice amado hermano, la gente que se sorprendía, ¿quién es este que sanó a este hombre?
Pero también decía cosas duras, ¿sí o no, amados hermanos? Decía cosas duras. Podemos tener un ejemplo como el profeta Juan Bautista. ¿Qué le decía a las personas? Decía, ¿generación de qué? De víboras. Él usaba palabras. ¿Para qué? Para que la gente se arrepienta y busque a Dios. Lo mismo hoy en día, amado hermano, la palabra del Señor se predica día a día. ¿Cuántos de nosotros, amado hermano, esta semana tuvimos la oportunidad de compartir el Evangelio con una persona? No levanten la mano. ¿Cuántos de nosotros, amado hermano, tuvimos la oportunidad o la ocasión de poder compartir el Evangelio a alguien esta semana que pasó? Si lo tuviste la oportunidad y no lo hiciste, amado hermano, ahí sí que estamos fallando. Pero si tuviste la oportunidad y le predicaste del Evangelio, estás haciendo como Pedro cuando le dijo, te haré pescador de hombres. Dios, amado hermano, nos ha llamado a cada uno de nosotros. A lo mejor, amado hermano, usted tiene un ministerio que todavía no lo sabe. Hermano, hermana, a lo mejor tiene un ministerio, un don, que a lo mejor, amado hermano, poniendo usted las manos y orar por los enfermos se sanan. Hay veces dice, pero ¿cómo puede saberlo? Pero si nunca lo intentó, ¿cómo puede decir que Dios a lo mejor te dio el don de sanidad? ¿Cómo puede saberlo uno? Hay veces dice, ¿cómo puedo predicar el Evangelio si nunca he predicado a nadie? Y nadie me ha hecho caso. Entonces, amado hermano, lo importante es que prediques el Evangelio y de que, amado hermano, tú descubras, amado hermano, para lo cual Dios te ha llamado. Muchos de nosotros, amado hermano, somos inteligentes, tenemos sabiduría, tenemos, amado hermano, una forma en la cual uno progresa y seguir adelante. Y de igual manera, esa inteligencia, esa sabiduría, podemos emplearla, amado hermano, para poder seguir caminando y hacer algo en el ministerio, algo en el Señor. Amén, hermanos. Amén. Crecer, eso es lo que quiere el Señor, que crezcamos, amado hermano, en conocimiento, en sabiduría. Tanto, amado hermano, quiere que Dios seamos bendecidos en nuestra familia, económicamente, en salud, en las finanzas. Dios lo sabe. Pero ¿qué ha pasado, amado hermano, en los últimos tiempos, antes de la pandemia? Ahora que ya la pandemia, amado hermano, está bajando, había muchos predicadores que estaban predicando, amado hermano, la fe de la prosperidad, ¿verdad que sí? Si tú pactas con Dios, Dios te va a dar el doble, decían, ¿verdad que sí? Muchos decían, amado hermano, que incluso se atrevieron a decir que esa pandemia va a desaparecer, que ellos iban a orar y se prendieron, oraron. ¿Y qué pasó? La pandemia se extendió desde que comenzó y llegó a todos los rincones del mundo. A veces, amado hermano, pensamos que va a detenerse porque esa persona va a orar. Pero sí, está bien, Dios nos llamó a orar. Pero, amado hermano, mucha gente, amado hermano, está distorsionando la palabra y lo está usando a su conveniencia. ¿Cuántos han escuchado de que si tú no ofrendas, no vas a entrar al reino de los cielos? ¿Cuántos han escuchado tal vez una enseñanza así? Si tú no ofrendas, no vas a entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿por qué Cristo fue crucificado? Porque dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron, dice, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en el Evangelio de Juan, ¿qué dice la palabra? Mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, Dios, dice la palabra del Señor, los constituyó hijos de Dios. Amén. Y todo que aquel acepte a Cristo, dice, será salvo. Amado hermano, yo quiero preguntarte, tú a lo mejor te has preguntado, a lo mejor tú tienes un ministerio y no lo sabes. A lo mejor Dios te ha dado un talento y no lo quieres descubrir. Porque a veces, amado hermano, nos vence la pereza, nos vence la flojera, no queremos, amado hermano, esforzarnos. Pero por algunas otras cosas de la vida, siempre nos enfocamos en otras cosas y nos esforzamos. ¿Verdad que sí? Amén. Hay veces, amado hermano, mucha gente, yo he conocido
conocido que les encanta el soccer y dicen, yo me voy a esforzar, quiero ser el mejor en el soccer. ¿Y por qué no ser el mejor para servir al Señor? ¿Por qué no ser el mejor orador? ¿Por qué no ser el mejor, amado hermano, lector de la Biblia? ¿Por qué no ser el mejor intercesor? Aunque no lo sepa nadie, tú puedes empezar a interceder, amado hermano, en tu casa, donde estés. En cualquier lugar de tu casa, puedes doblar rodillas, puedes orar. Porque Pedro, amado hermano, no sabía cuando Dios lo estaba llamando. Y le dijo, Pedro, te haré desde hoy pescador de hombres. ¿Y qué pasó, amado hermano, cuando pasaron los años? Pasaron 3 años. Pedro y los demás aprendieron muchas cosas importantes, amado hermano, del reino de Dios. Y nosotros, amado hermano, con toda esta enseñanza debemos de aplicar, amado hermano, y crecer cada día en el Evangelio. No nos podemos quedar estancados. No nos podemos. Si antes, amado hermano, orábamos 5 minutos, podemos orar 10. Si antes leías, amado hermano, un versículo de la Biblia, hoy puedes leer un capítulo día a día. Alimentar tu espíritu. Alguien dijo, amado hermano, si una persona alimenta a 2 lobos, un lobo blanco que representa el lobo bueno y un lobo negro que representa el lobo malo. Y si tú tienes esos 2 lobos, tienes la oportunidad de alimentarlo al lobo negro o al lobo blanco. Y cuando pase el tiempo, amado hermano, los sueltas para que se enfrenten en pelea. ¿Quién crees que va a ganar? ¿El lobo negro que fue alimentado más o el lobo blanco que no fue alimentado? Lamentablemente, amado hermano, va a ganar el que fue alimentado más, porque tiene más fuerza. De igual manera, en nuestra vida espiritual, amado hermano, tenemos, amado hermano, un espíritu el cual necesita ser alimentado, un espíritu que necesita ser cada día regenerado. Jesús hizo la obra, amado hermano, en la cruz del Calvario y dijo, amado hermano, pues consumado es, eso es todo. Hay salvación, hay vida eterna en Cristo. Pero la palabra del Señor, amado hermano, nos enseña de continuo consagración, de continuo, ¿para qué? Santificación, ¿para qué? Para que cuando el Señor venga, amado hermano, en el arrebatamiento, podamos estar preparados, tú y yo. Podamos estar listos, amado hermano, cuando suceda eso. ¿Cuántos estamos esperando el arrebatamiento? Si tú no estás esperando, amado hermano, yo creo que muchos van a estar esperando la segunda venida. Antes de la segunda venida hay un acontecimiento importante que es el arrebatamiento. Esa es la promesa del Señor. La Biblia dice, amado hermano, antes de que suceda la gran tribulación, amado hermano, dice la palabra del Señor que Jesús vendrá por su iglesia. Jesús se llevará su iglesia. No estoy diciendo, amado hermano, que eso no se debe de predicar, que eso no se debe de enseñar. La Biblia dice, amado hermano, que debemos prepararnos día a día. La salvación es personal. ¿Por qué ahora, amado hermano, después de aceptar a Cristo tenemos que prepararnos? Tenemos que santificarnos. Tenemos que vivir, amado, dice la palabra, día a día en santidad. Pero, amado hermano, como somos seres humanos, y vivimos en un cuerpo, amado hermano, en la carne, que cada día, a veces, amado hermano, pecamos, cometemos fallas, cometemos errores. Pero lo bueno de todo eso, amado hermano, es que uno se puede acercar a Dios y pedir perdón. De eso se refiere, amado hermano, que vivamos cada día en constante renovación. Que cada día vivamos, amado hermano, santificando nuestros cuerpos, nuestras vidas. Nuestra vida espiritual alimentándose con la palabra, con la oración, amado hermano. Y con un fin, amado hermano, de poder ganar más personas para Cristo. Así como cuando a Pedro lo llamó. Pedro, desde hoy te haré pescador de hombres. Amado hermano, la palabra del Señor encierra tantas promesas maravillosas. No te enamores mucho del planeta Tierra. La Biblia dice que somos peregrinos, que estamos pasando por esta tierra y que nuestra ciudadanía está allá en el tercer cielo. Pero no se entristezca, amado hermano. Dice la palabra del Señor que regresaremos. ¿Cuántos saben que vamos a regresar con Jesús? Regresaremos aquí a la tierra. Hay veces uno dice, ¿cuándo es el fin del mundo?
Amado hermano, el fin del mundo no existe. Hay fines de tiempos que se van a cumplir. Pero la palabra dice que regresaremos con Cristo y reinaremos aquí en la tierra, escuchen, 1000 años. Pero hay un periodo en el cual dice la palabra del Señor, durante 7 años estaremos en las bodas del Cordero con Jesús. ¿Sabía eso, amado hermano? A lo mejor sí, si lo escuchó, lo predicó. Por eso es, amado hermano, que tenemos que prepararnos. Hay veces, amado hermano, qué bonito fuera que tú, como padre de familia, o cualquier persona de la familia se convirtiera y dijera, pues ya todos somos salvos, ¿verdad? Qué bonito verlos allá en la presencia del Señor cuando sucede el arrebatamiento. ¿Cómo será eso? Dice la palabra del Señor, amado hermano, tenemos que vestirnos de incorruptibilidad. Esta carne, amado hermano, que se duele, que se lastima, que envejece, será transformado, dice, en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Por lo tanto, amado hermano, tenemos mientras tanto vida. Mientras tanto el Señor nos da, amado hermano, salud, tenemos que seguir predicando la palabra del Señor. Amén. Vamos a leer el verso 18, dice, y dejando luego sus redes, le siguieron. Y dice, pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. También dice ellos en la barca, que dice que Juan y sus hermanos, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Ellos tenían su trabajo, amado hermano. Ellos estaban trabajando. Pero por amor y servir a Cristo, lo dejaron todo. No te estoy diciendo, amado hermano, que abandones tu familia. No vayas a decir, ahora sí escuchar el mensaje, ahora que me lo reveló, tengo que dejar la familia y me voy a predicar el evangelio. No. Dios puede levantar muchos otros, pero en la cual tú estás en la familia, tú puedes predicar, tú puedes enseñar. Esa es, amado hermano, la promesa de Dios, que Dios los llamó a todos en aquel tiempo cuando estaban sirviendo, trabajando, pescadores eran, amado hermano, donde el cual llevaban el sustento a sus familiares. Pero cuando Jesús apareció y les dijo, síganme, ellos se rindieron completamente a Él para servirle. No dijeron, pero ¿y qué voy a hacer con mi papá? Dice, dejaron a su padre, ¿verdad que sí? Miren, más abajo del verso 20 dice, y luego los llamó y dejaron a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros. Allá hay una coma. Y dice, le siguieron. Cuando Jesús llama a los demás hacen caso de la palabra y los siguen. Y de esta manera, amado hermano, ellos se preparan para el gran ministerio y la gran comisión. Vamos a leer, amado hermano, en Marcos 16, más adelante, lo que el Señor, amado hermano, nos da una tarea, amado hermano, en la cual tú y yo tenemos que cumplir. Marcos 16, versos 14 y 18, ya vamos a cumplir, amado hermano, el llamado del Señor es para cada uno de nosotros y para que nosotros sirvamos en el ministerio. En cualquier área, amado hermano, en el cuerpo de Cristo usted puede servir. Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 16, verso 14, verso 18, dice así. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Ven, amado hermano, cómo Dios revela su palabra? Dice, amado hermano, a un principio Jesús los reprochó por su incredulidad. A veces, amado hermano, la incredulidad, amado hermano, impide a las personas que se acerquen a Dios. Por eso es importante creer y tener fe para poder servir al Señor.
Y dice la palabra, el que creyere y fuese bautizado será salvo. Pero ¿cómo creerán, dice, aquellos que no fueron predicados? ¿Cómo creerán en Cristo aquellos que no escucharon de Él? ¿Y cómo sanarán los enfermos si nadie le pone las manos y ora por ellos? Si tú tienes la oportunidad de orar por alguien, hermano, ponle la mano en el nombre de Jesús. Y si se sana, gloria a Dios. Amén. Amén, hermano. A veces uno dice, y si no se sana, tú no eres el sanador, es el de arriba. Amén, hermano. Amén. Cristo es el que sana, el que restaura. Entonces, amado hermano, Dios nos llamó para la gran comisión y para poder, amado hermano, ser pescadores de hombres. Predicar el Evangelio. Esa es nuestra tarea, amados hermanos. A veces, amado hermano, uno quiere escuchar, tal vez Dios te va a prosperar, Dios te va a hacer esto, vente, un milagro. Pero a veces, hermano, nos olvidamos de lo más importante. Amado hermano, predicar su palabra para que muchos, aquellos que no han creído en Cristo, puedan ser salvos. Amén. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos. Vamos a dar gracias al Señor. Señor, gracias te damos por tu palabra, bendito Padre. Gracias, Señor, amado Dios, por la cual tú nos has encomendado una tarea tan importante, Señor, de poder seguir predicando tu palabra. Señor amado, si tú, Padre bendito Dios, nos das la oportunidad y la ocasión de poder compartir con otros, Señor, ayúdanos a abrir nuestras bocas, Señor, y compartir y hablar del amor de Cristo, Señor, a los demás. Señor, te lo pedimos, Padre Santo, bendito, todo esto en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. Amado hermano, si tú tienes la oportunidad de hacerlo en algún momento, hazlo, no esperes el día de mañana. Actúa cuando tengas la ocasión y la oportunidad. Aleluya. Padre bendito, te damos la gloria y la honra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.